¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva actualización del portafolio de dividendos crecientes. Hoy con una mala noticia para mí en lo personal, pero con una buena noticia también en lo personal para mí y para todos ustedes. Medio bipolar la cosa, pero tiene su cierto sentido. Partamos directo y hablando del portafolio como tal, así menos intro y más contenido, para mostrarles que, bueno, en algún video anterior habrán visto que el portafolio estaba en cerca de 16.300.000 o por ahí. De hecho, aquí ustedes pueden ver la gráfica, ahí está en 307, por ejemplo. Y ahora bajó a 16.100, lo cual son 200 lucas de baja, tampoco es tanto, pero en algún momento, creo que ayer fue o anteayer, llega a tenerlo en 16.20 y tanto, o sea, estuve casi rozándolo, volver al rango de los 15 millones, pero bueno, nos salvamos de eso por ahora. Y más que más allá de eso, la billetera tiene $16 que son dividendos, los primeros dividendos del mes que me han llegado. Luego el resto no he hecho inversiones. Saben que en X, la que era antes Twitter, ahí voy avisando cuando deposito plata y hago compra. La verdad es que yo creo que la próxima semana voy a depositar plata y comprar algo, pero ahí en esa red social voy avisando, no sé, compré tantos dólares en, no sé, BO, AMT, BIG o la que sea. Entonces ahí ustedes se van enterando incluso antes de que salgan estos videos. Y luego, más allá de eso, todavía seguimos y estamos como consolidando esta idea de que cada instrumento de mi portafolio de forma individual supera los $1.000. Obviamente esto PLD, el que está más bajo, está en $1.018, perdón. Pero esto con una pequeña bajada de PLD podría cambiar y bajar ahí por debajo de los $1.000 a 900 y tanto. Así que no es como que estamos tan arriba así como ya salvados, pero cada vez vamos consolidando más esa idea de que todos los instrumentos individualmente superan los $1.000. Y respecto al portafolio como tal, no es mucho más lo que hay que hablar. Por ejemplo, BO pasó los $3.000, lo que significa que está como casi al doble de la siguiente inversión en cuanto a valor de la inversión, que son 1.700. BO casi la dobla sola porque es un ETF que representa 500 empresas, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, en la base, como la base misma, los asentamientos de lo que es este portafolio. Por ende, es como la gran cantidad de plata que tengo invertida ahí. Y creo que incluso voy a seguir subiendo. Pero más allá de eso, el portafolio está igual que como lo habrán visto. No hay grandes noticias, porque las grandes noticias esta vez vienen de otra cosa. Aquí ustedes pueden ver, es como la nota que sacó Racional para alertarnos de esto, pero dice: tu tasa de impuestos vuelve a cero con el 107 LIR. Tus ETFs y empresas con el beneficio 107 LIR volverán a pagar 0% en impuestos al vender, ojo ahí, desde 2027. Aquí dice: el 107 LIR vuelve a 0% y esto es lo que cambia para tu inversión. Del 10 al 0% otra vez. El 107 LIR no es nuevo. Hasta septiembre de 2022 las ganancias de capital al vender tus acciones de ETFs y empresas con presencia bursátil no pagaban impuestos. Eran ingresos no renta. La ley 21.420 cambió eso y fijó una tasa única de un 10%, que es la misma que rige hoy. Ahora dice: la reforma ya aprobada vuelve al régimen anterior a 2022, 0% de impuestos sobre las ganancias de capital para quien vende un instrumento que califique en lo que es el 107 LIR. Bueno, todo lo que leímos en simple dice: si ganas 100 lucas al vender tus acciones, el 100% de esa ganancia es para ti y 0% se te va en impuestos. Dame un ejemplo sobre una ganancia de capital al vender a un precio más alto tus acciones. Esa es la ganancia de capital, entre paréntesis para el que no lo sabe. Ganancia de capital es cuando yo compro, por ejemplo, algo en 10 y lo vendo en 12, un ETF, una acción o lo que sea. Esa es la ganancia de capital. Entonces dice: si no tuviese ningún beneficio, esa ganancia va al impuesto global complementario, tramo alto en el caso de esto, que son 10 millones de pesos, hasta un 40% de impuestos. O sea que terminaría ganando, si a esos 10 millones le ponemos el 40% de impuestos, terminaría quedándome yo con 6 millones de pesos después de los impuestos. Con el 107 LIR actual, o sea ahora en 2026, de 10%, yo terminaría ganando 9 millones de pesos porque se resta el 10% de esos 10 millones, que es 1 millón de pesos. O sea, quedo con 9 millones de pesos. Pero con el 107 LIR desde 2027, que me pone impuesto de 0%, o sea nada, gana los 10 millones netos. Aquí está la gráfica para que lo vean claramente. Sin el 107 LIR, 40% que me puedo llevar aquí de impuesto que me quiten. Con el LIR actual, el 107 LIR actual, que son 10%, me quedan 9 millones. Y con el cómo vendrá en 2027, pues 0% de impuesto, me quedo yo con los 10 millones. Comparación de ganancia neta sobre 10 millones de pesos según escenario tributario. Ahí está. La diferencia entre
de no tener ningún beneficio tributario y contar con la reforma aprobada, llega a 4 millones de pesos sobre la misma ganancia, es decir, puede ganar hasta un 66% más. Y si comparamos el artículo 107 de la ley vigente hoy con la versión que trae la reforma, la diferencia es exactamente el millón de pesos que hoy se paga en impuestos. Ahora bien, lo importante, ¿qué empresas y ETFs tienen esto? Las acciones deben tener lo que se llama presencia bursátil en Chile. Esa condición ha regido el 107 del LIR desde siempre y la reforma no lo toca. ¿Cuándo parte este beneficio del 0% en impuestos? Dice un detalle clave antes de seguir, es que la reforma no entra en vigencia hoy mismo. O sea, si tú vendes ahora algo, no es que no te lleva, te lleva el 0% de impuestos, sino que paga el 10%. Así que ojo ahí, no salgan a vender todo todavía porque no tienen que hacerlo. Dice, el texto aprobado establece que el 0% rige para las ventas hechas desde el 1 de enero de 2027, sin importar cuándo compraste el instrumento. O sea que todas las acciones que yo tengo, no las he mostrado aquí en el canal, pero yo siempre me lo preguntan. Yo además de este portafolio de acciones gringas, más que nada estadounidenses, de acciones y ETF, tengo un portafolio aparte que está en Renta 4, que es otra corredora, que es básicamente un portafolio de acciones chilenas. Entonces, si yo a partir del 1 de enero de 2027 salgo a vender las que tengo en ganancia, no pago ningún impuesto por ella y toda esa plata me la quedo yo. Y ojo ahí porque este beneficio o esta reforma, la verdad es que te da el beneficio de no pagar impuestos en lo que son ganancias capitales, lo que no significa que no tengas que pagar impuestos en lo que son dividendos. O sea, los dividendos siguen igual. Así que ojo ahí porque si estás recibiendo dividendos por esas acciones, vas a tener que seguir pagando impuestos. Pero en cambio, cuando las vendas y si obtienes una ganancia capital, todo eso va a tu bolsillo y no vas a tener que pagar impuestos por ello. Y bueno, volvemos aquí. Dice, el texto aprobado establece que el 0% rige para las ventas hechas desde el 1 de enero sin importar cuándo compraste el instrumento. O sea, es lo que decía. Puede ser que yo lo haya comprado, yo por ejemplo, las acciones del portafolio chileno que tengo, las compré hace ya años. O sea, he ido comprando ahora en el último tiempo también, pero las primeras las compré hace 3, 4 años. Y esas todavía en 2027 me van a entrar en esta reforma. Así que si vende hoy o en cualquier momento de lo que queda 2026, sigues pagando el 10% anual. Pero a partir de 2027, 0% por ganancia capital. Dicho de otro modo, no tienes que apurarte a vender antes de que se acabe el beneficio, sino que al revés. El beneficio se hace más grande a partir de esa fecha que es 1 de enero de 2027. Así que no hay ninguna urgencia en este momento para que salga a vender lo que tiene ahí en ganancia. Después dice fondo mutuo versus fondo indexado con 107 LIR. Dice el 107 LIR no depende de si invierte en un fondo mutuo o en un fondo indexado. Ambos pueden calificar siempre que cumplan presencia bursátil. La diferencia real está en qué hay dentro, qué estrategia tiene, qué costos y qué diversificación. Dice un fondo mutuo con 107 LIR suele ser gestionado activamente. Un administrador decide qué compra y qué vende dentro de ese fondo, cobra una comisión de administración más alta y tú inviertes en la cuota del fondo, no en los instrumentos individuales que la componen. Mientras que un fondo indexado o ETF con 107 LIR replica un índice de forma pasiva sin un gestor tomando decisiones activas, por lo que su comisión suele ser mucho más baja, con mucho menos riesgo gracias a que diversifica en el índice completo. Y dice, por la aplicación, se refiere a Racional, puede armar tu portafolio con acciones de empresas y ETF individuales o seguir una estrategia recomendada. Siempre ves exactamente qué tienes y cuál de esos instrumentos lleva la chapita de 107 LIR. Aquí voy a mostrarlo más adelante, pero aquí en Racional hay como una chapita, como la llaman ellos, que es como una medallita, así como un signo, que dice 107 LIR para que tú sepas si lo que estás comprando, ese instrumento, sea un ETF, una acción, lo que sea, califican al 107 LIR. Dice, el beneficio tributario sigue siendo el mismo. Dice, la diferencia la hace el costo, riesgo, liquidez y la transparencia. Pagar menos comisión sobre la misma ganancia exenta significa que te queda más plata en el bolsillo. Y dice, ¿cómo invertir con 107 LIR? Dice, si ya inviertes un instrumento con 107 LIR, no necesitas hacer ningún trámite. El beneficio se va a aplicar automáticamente cuando lo vendas, obviamente que después del 1 de enero de 2027. Dice, en la aplicación los instrumentos que califican llevan esa chapita, como la llaman ellos, 107 LIR, en su portafolio. Dice, y desde 2027 esa chapita va a significar 0% de impuesto en la ganancia, no 10% como es actualmente. Dice, también puedes revisar este tema de la aplicación para encontrar todos los ETF de empresas con ese beneficio. Después, si quieres confirmar si tu portafolio actual ya tienen 107 LIR, dice, sigue estos pasos y aquí, bueno, te explica cómo. Si nunca habían mirado el 107 LIR, este es un buen momento para hacerlo. La diferencia entre pagar 40 a pagar 10 o como va a ser ahora en 2027, no pagar sobre la misma ganancia, depende casi por completo de dónde elegiste invertir esa plata. Y dice, ojo, lo que yo decía antes, tus dividendos siguen pagando impuestos, así que no se confíen en eso como que ya no hay impuestos, entonces no me preocupo de eso, sino que los dividendos siguen tributando y cuidado ahí con ese ítem. Ahora, bueno, por ejemplo, volviendo aquí a mi portafolio, yo tengo aquí otro portafolio que es CFI en renta, de Independencia Renta Infinita, que aquí yo le doy clic, por ejemplo, me abre la página del portafolio y aquí ustedes pueden ver que
aquí se llama ETF, este ETF se llama así, rentas inmobiliarias, CFE Rentas, y aquí ustedes pueden ver que está la chapita del 107 LIR. Entonces si por ejemplo yo le doy clic acá, se me abre esto y yo le puedo dar clic a esa chapita de 107 LIR. Al darle clic a esa chapita de 107 LIR, bueno, te explica aquí, se accede a una tasa de impuesto de solo 10% al vender tu ETF o empresa, mientras fondos mutuos tradicionales llegan hasta un 40%. Y luego viene la reforma que se hizo. Si vendes desde 2027, este impuesto del 10% pasa a ser cero. Y aquí te muestra el listado de empresas que califican en esto, pero te advierte que este listado puede variar en el tiempo. Entonces aquí ustedes pueden ver que si yo le doy a empresa, me va a filtrar por empresa. Por ejemplo, Banco de Chile, Banco BCI, Santander, Compañía Acero del Pacífico, Cencosud, Colbún, la Compañía Sudamericana de Vapores, CMPC, Copec, Enel, Falabella, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver, no las voy a nombrar todas, pero ahí ustedes pueden ver. Y también están ETF que califican en esto. Le sacamos aquí la empresa de ETF, dice ETF Acciones Chilenas de IPSA. Y eso es lo importante, porque hay ETF que siguen a, por ejemplo, el mismo SP500. Así que, por ejemplo, aquí ETF SP500. Entonces, con esto yo puedo invertir en el SP500 o un ETF que siga el SP500, pero estoy invirtiendo en un instrumento que también se ve beneficiado por el 107 LIR. Por ende, estoy como obteniendo la misma rentabilidad que el SP500, pero al mismo tiempo estoy pagando 0% por esas ganancias capitales que tenga. Así que es bastante interesante. Ustedes pueden ver acciones de SP500, hay otros ahí. Por ejemplo, top 100 del Nasdaq, Total World Equities, y hay diferentes ETF renta inmobiliaria que el que yo tengo. Renta fija de Chile, Equity Latam, el IPSA, depósito a plazo, Core 4060, bonos corporativos y así un largo, etcétera. Pero para que tengan una idea, esto obviamente yo lo estoy mostrando en Racional. Ustedes si invierten en otra plataforma también tendrá su manera de ver el 107 LIR y buscar todos los instrumentos que tienen que se ven beneficiados con el 107 LIR. Pero esto es para que tengan una idea de las opciones que tienen para invertir, que desde el 1 de enero del próximo año 2027 van a estar libres de impuestos en cuanto a las ganancias capitales. Ojo ahí, porque ya lo dijimos, no lo pasa lo mismo con dividendos. Así que si están pensando en vender alguna empresa del 107 LIR que tienen actualmente, esperen un poquito, unos meses hasta enero del próximo año y se ahorran ese 10% de impuestos. Si por el contrario ya vendieron una hace poco y les va a tocar en la próxima declaración de renta ponerla y pagar los impuestos, lo siento por ustedes, pero bueno, todavía hay esperanza para el que no lo ha hecho y pueda vender ahí los primeros meses de 2027 en adelante. Así que eso, gente, como dije, una buena noticia, pero algo temporal, eso de haber bajado 200 lucas en el portafolio. Pero lo más importante es el tema de el impuesto cero en el 107 LIR. Así que ya saben, ahí para los que tengan, por ejemplo, yo, todas estas stocks no entran ahí en el 107 LIR, así que por ese lado no me cambia nada. Pero como dije, ya tengo otro portafolio en Renta 4 que sí tiene varias empresas, la mayoría de ellas que está ahí con el 107 LIR, y por ende voy a pagar cero impuestos si llego a vender esos instrumentos, son en realidad acciones, el próximo año en adelante, si es que quiero hacerlo. Tampoco es como que viene el 1 de enero y yo me lanzo a vender de cabeza, no, tampoco así, pero si depende de mi estrategia y me conviene venderlo, ya sé al menos que voy a tener ahí que pagar 0% de impuestos. Así que eso, espero que les haya servido el video. Un abrazo, cualquier cosa me pueden dejar ahí en los comentarios, dudas, preguntas que tengan, y yo con esto me despido. Nos veremos en la próxima. Adiós.